para comenzar la entrevista, yo te quería preguntar cómo te iniciaste vos en el desarrollo de los videojuegos. Fue medio, fue medio una casualidad. Eh, yo juego videojuegos desde que tengo uso de razón. De hecho, tenía el sueño de muy chico. O sea, yo estudié programación cuando tenía 7, 8 años. Mi papá me mandó a estudiar programación, pero era programación en BASIC, ¿no? Era un lenguaje, como la palabra lo dice, BASIC. Era muy, no se podían hacer cosas muy avanzadas. Pero nada, aprendí a eso y eso me dio la pauta de que, bueno, dije, uy, en un futuro me gustaría hacer videojuegos. Ya de más grande entré en una carrera para ser programador, pero me di cuenta que necesitaba tener una base muy fuerte en matemática y por lo menos en la carrera en donde yo estaba. Y yo soy muy malo con las matemáticas. Y bueno, me costó muchísimo y terminé abandonando. Después me dediqué a otra cosa, ¿sí? O sea, en lo que es carrera universitaria, me formé como licenciado en comunicación porque también me gusta mucho todo lo que es los medios y tal. Y, y empecé a ir por otros lados. O sea, ya en su momento había descartado ya lo de hacer videojuegos como trabajo y lo pensé más en meterme en medios. Y una vez salió un aviso, te estoy hablando de esto, fue en el año 2007 más o menos, salió un aviso en una de estas páginas de trabajo, que existe todavía, que estaba en inglés y que buscaban gente que se anime a hacer videojuegos, no pedían experiencia. eh, y bueno, mandé, viste, como diciendo, la verdad es que yo ya era algo, ya estaba, lo había abandonado, no suponía que me iban a llamar. Bueno, efectivamente me llamaron a los meses, ¿sí? La respuesta fue, tardó mucho tiempo. eh, Y pasé un par de pruebas y bueno, entré a trabajar, que ahí pasa el otro baño de realidad. Yo supuse que por haber jugado toda mi vida a videojuegos y leído mucho, pero desde el lado del fan, del hobby, ¿no? De la pasión, dije, bueno, hacer videojuegos no va a ser muy complicado. Y no, me faltaba una base teórica que es necesaria, que la tuve que ir aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Con lo cual los primeros meses fueron bastante complejos porque hasta que entendí realmente el proceso detrás de eso, no es que lo entendí en el momento, sino que empecé a entrar, a entender. Al día de hoy lo sigo estudiando y nunca lo voy a terminar de entender porque es algo que evoluciona todo el tiempo. Pero entré así, de casualidad, entré como por una ventana, y son esas cosas que, ¿no? Cuidado con lo que decías porque se puede volver realidad, sí, fue así, se volvió realidad. Si bien fue un trabajo, la pasé muy bien en mi primer trabajo en videojuegos, también tuvo momentos de eh, síndrome del impostor, ¿no? Que al día de hoy me sigue pasando. En ese momento lo tuve, pero al 200%, ¿no? Realmente me sentí un impostor diciendo, yo no debería estar acá. Debería haber alguien con más talento que yo. Pero bueno, la cuestión es que entré de ese lado, entré por el lado de en el mercado de los videojuegos. De esto que comentás, me gustaría hacer un poco doble clic sobre el proceso de desarrollo que lo mencionabas recién. ¿Cómo es el proceso de desarrollo de un juego en sí mismo, desde la idea inicial hasta que está el producto final? ¿Por qué etapas pasa? Porque uno lo asocia también a los juegos, a la industria del desarrollo de software, pero quizás las mecánicas o las formas en las cuales se trabajan podrían llegar a diferir. Sí, varía mucho cuando uno lo hace como empleado de una empresa, que es como yo arranqué. ¿Sí? A diferencia de la mayoría de mis compañeros en ese momento que venían de trabajar o haciendo cosas por su cuenta o haciendo más por hobby, yo entré directamente en industria, con lo cual lo que es industria es, a vos te contratan para hacer este juego, ¿no? Como que, si bien yo entré como diseñador de videojuegos, game designer, que también es un puesto que al día de hoy lo tengo que seguir explicando, ¿sí? Hay mucha gente que piensa que, dibujás, no soy dibujante, programás, no soy programador. El diseñador de videojuegos es otra cosa, ¿sí? Que es mucho más largo de explicar. En el caso de trabajar en una empresa como la que yo arranqué, que es una empresa francesa que se llama Gameloft, ahí yo entré como, bueno, sos parte de este equipo,
como el game designer de este equipo, y la propuesta ya venía de, digamos, la central, ¿no? Bueno, hay que hacer un juego de tal temática o de tal franquicia que tenga estas características o este género. Y bueno, ahí uno empieza al revés, ¿no? O sea, te tiran a vos la propuesta y vos tenés que generar eh, una, una presentación comercial o varias presentaciones, posibilidades comerciales, y ahí se va analizando cuál es la más, eh, la que mejor se acomoda a esa idea, ¿no? Esa sería en un formato comercial de trabajo. En el medio, obviamente, hay idas y vueltas, y también el game designer no es el tipo de las ideas, ese es como el, el mito que suele estar. Ah, vos es el que tiraba la idea. No, la idea la tenemos todos, ¿sí? Eso también es algo que cuesta entender mucho a la gente, de que si bien yo soy una parte de lo que lleva adelante el desarrollo, la idea la ponemos todos, desde el programador hasta el artista, hasta el productor, todos teníamos ideas. Lo que yo hago es juntarlas y darles como un formato, ¿no? Entendible en un documento para que eso después se desarrolle. Ese sería como en un formato comercial. Y cuando es por hobby, es por hobby. Es un día estás jugando un juego, te gusta mucho, o de la nada estás, no sé, comiendo una pizza, ¿no? Y de repente viste algo. Me pasó, de hecho, una vez con un juego. Me estaba bañando y, no sé, empecé a dibujar cositas en la pared con el agua, con la humedad. Y dije, a ver, acá, no sé qué, y que escribí una propuesta. A veces salen de la nada. Cuando uno lo hace por hobby, salen de la nada y lo armás. Y si querés llevarlo adelante, decís, buscas en tus amigos o los conocidos, che, mira, tengo esta idea, ¿no? Y los empezás a llevar adelante. Claro, al ser un hobby, ¿sí? O si no le buscas una pretensión comercial, decís, bueno, lo hacemos cuando pinte. De la otra manera, tenés plazos. Bueno, en tal fecha tenemos que tener el primer entregable, en tal fecha tenemos que tener la versión tal y así. Y ahí es trabajar, ¿no? Contra el reloj. Y de esto te quería preguntar qué tan valioso, qué tan necesario es ser creativo con respecto al desarrollo de los juegos en sí mismo. Es una parte fundamental porque, por lo que vos me comentabas, hay cierta parte mecánica donde, bueno, hay Sí. que arremangarse, meter código o hacer lo que se tenga que hacer con respecto al juego, pero ¿dónde aparece la parte creativa? ¿En dónde se genera? La parte creativa es fundamental, pero es en el día a día, es en la forma en la que solucionas ciertos problemas, ¿no? La parte del código justamente yo no me metía, pero en la parte de, che, no sé, esto no funciona o no se siente bien. Y a veces de la parte creativa decís, bueno, no sé, busquemos otra. O, che, mira, a este juego le falta tal cosa. Y a veces es, bueno, a ver, y empezar a investigar, ¿no? Por un lado, el propio research que uno tiene de haber jugado muchos juegos y de repente acordarme, ah, mira, había tal mecánica, a ver, ¿y cómo? Porque la verdad es que todos trabajamos sobre la base de otros juegos. Es muy difícil hacer algo desde cero. Y a veces es eso, es decir, a ver, hay una punta en tal lado, déjame ver, es meterse, buscar referencias y a ver si hacemos algo así y buscarle la vuelta. Pero es en el día a día, ¿eh? Casi te diría que es, eh, en la época que yo trabajé así en empresas, era en el día a día darle una vuelta creativa a eso y a esa cosa creativa hacer el match entre lo que yo tengo en la idea en la cabeza, charlarlo, llevarlo al piso con el equipo y después que los programadores me digan, che, tu idea se puede hacer en tanto tiempo o no se puede hacer. No sé, tenemos este límite. ¿Se puede o no se puede técnicamente? Y si se puede, por ahí le tenemos que recortar esto. Ahí viene la otra parte, la más técnica, ¿no? Pero yo te diría que es en el día a día, ¿no? En buscar soluciones a problemas que uno puede encontrar. Eh, por decirte una, no sé, yo entré a trabajar hace 3 4 años, estuve trabajando en un videojuego que ya estaba diseñado, ¿sí? Yo entré como para balancear, diseñar niveles y balancear esos niveles.
no había un método. No es que había algo escrito de cómo tenía que ser balanceado. Tuve que aplicar de alguna forma creativa, decir, bueno, a ver, una fórmula, decir, bueno, si este nivel va a ser fácil, lo voy a tener que jugar tantas veces y de tantas veces tengo que ganarlo tantas, entonces va a ser fácil. Es, nada, inventar sobre la marcha. Que si bien estaba basado en cosas que yo ya había estudiado, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el flow del juego, estudiar curvas de interés y tal, pero después cómo lo resolví es buscar una forma creativa. No, ya te digo, no hay un manual que te diga, para balancear un juego tenés que hacer esto. Hay, la mayoría de los libros que yo he leído de diseño de videojuegos no tienen recetas, tienen consejos, tienen experiencias, ¿no? La mayoría de los que han escrito libros de esto han trabajado, entonces muchas veces lo que hacen es, me pasó tal y tal cosa en un juego, lo resolví así. Y vos decís, ah, mira qué buena. Y vos de eso tomás y haces algo parecido. Podría ser más un arte, ¿no? Quizás en ese punto. De hecho, creo que la parte de game design es una de las partes más arte, porque, mira, me atrevo a decir, mm, no sé, la programación, hay cosas que una IA te la puede llegar a resolver. Lo he visto. Vos le podés pedir a un chat GPT, pasame el código de, no sé, un Pac-Man básico, y te lo pasa. La parte de game design, así como puede ser también el arte, ¿no? Dibujar y todo, sigue siendo muy artesanal, muy del día a día, ¿no? De aprender todos los días, y en base a lo que ya tuviste de experiencia, ir por ese lado. Pero sí, para mí es una de las partes más artesanales y que también no suele ser apreciada. Por esto que te digo que la gente no sabe lo que es un game designer. Piensa esas cosas que te dije antes, ¿no? De que haces tal cosa, y cuando le tengo que explicar se me quedan mirando, eso es. ¿Y qué pasa con la importancia o la relevancia de las historias en sí mismas del juego? ¿Crees que es relevante hoy por hoy? Yo con eso soy bastante tajante con mis alumnos, porque siempre que hablemos de videojuegos, ¿no? Y de videojuegos que no tengan un peso narrativo, hay un sector de videojuegos con un peso narrativo fuerte, em, pero que se fueron creando, es como un género propio, ¿no? Juegos con narrativa. Yo en particular aconsejo a mis alumnos nunca arrancar por eso. ¿Por qué? Porque para mí un juego es algo para divertirme, ¿no? Yo siempre le digo, chicos, todo bien con la narrativa. De hecho, muchos de mis juegos favoritos tienen narrativas espectaculares, pero han sido juegos que ya han sido desarrollados por equipos gigantescos de gente o que llevaron muchos años. Yo a mis alumnos les recomiendo, chicos, los primeros juegos enfoquen en que el juego sea divertido. Vos buscas un juego para divertirte. Querés agregarle algo de historia como para darle un poquito más no sé, de encanto, está bien. Pero lo primero fundamental que yo le digo a todos mis alumnos y también a gente en Twitter y en redes sociales, ¿no? Digo, ustedes enfóquense en que el juego sea divertido. La historia se agrega después, ¿sí? Salvo estas excepciones, salvo ciertos géneros como, no sé, la aventura gráfica. Justamente la aventura gráfica, si no tiene una narrativa interesante, no la va a jugar nadie. Generalmente son de mecánicas muy simples y la historia es lo importante. Es quizás el único género, podríamos decir también un género de que hace unos años que tiene como mucha relevancia, que son las visual novels, que son estas cuasi elige tu propia aventura digitales, donde el peso narrativo es prácticamente del 95%. No hay juego en realidad. El juego, si querés, dentro de esas visual novels es elegir entre A o B. Después avanza, ¿no? Entonces, depende mucho de lo que uno quiere dedicarse. Siempre remarco lo mismo. Hay muy buenos juegos narrativos, con muy buenas narrativas, pero si vos te metiste en el diseño de videojuegos porque querés contar una historia, me parece que para mí, ¿no? Personalmente, no arrancaría nunca por ese lado. Arrancaría primero a hacer juegos divertidos.
Y después, eventualmente, si querés agregarle a un juego divertido una historia o si querés hacerlo puramente historia, allá vos. Porque es mucho más difícil de lo que parece. Porque también aparece este problema de quizás en realidad lo que vos querés hacer es cine. Quizás lo que querés es escribir justamente un libro. Eh, Conozco gente que ha venido al cine a hacer videojuegos. No conozco gente de los videojuegos que haya ido a hacer al cine. Pero en mis años de experiencia suele ser la parte más débil, ¿sí? Porque, bueno, gente que no estudió guión, gente que no estudió narrativa, y suele ser lo más débil, lo más aburrido, suelen ser cosas muy genéricas, porque, bueno, justamente no están estudiando eso. Entonces, eh, para enfocar, primero hagan cosas divertidas. Lo narrativo, déjenlo, o si pueden, puede pasar. Si tienen a alguien que saben, que estudió guión, hace buenos guiones, es guionista y lo pueden contratar o sumar al equipo, bárbaro. Pero si ninguno de ustedes es especialista en guión, el juego va a ir, en general, para mí, va a ir por mal carril. Opinión personal, ¿no? ¿Y qué pasa con el desarrollo de los personajes en sí mismos? Eso sí sería una parte importante, ajeno a la historia o no. De nuevo, está relacionado con cuánta profundidad le querés dar a la narrativa. Varía mucho. Si vos querés darle profundidad a la narrativa, y sí tenés que tener personajes interesantes. Si no te importa la historia, el personaje, nada, es como, de nuevo, es darle un cuerpo nuevo al jugador para que se meta. Lo cierto es que cuando se encuentra con personajes interesantes, las experiencias suelen ser este, quedan más con el jugador, ¿no? Suele pasar mucho esto, de cuando uno escucha, uy, sí, me acuerdo en tal escena, cuando no, encima la gente habla en primera persona, no dice mi personaje hizo, ¿no? Cuando hice tal cosa, cuando hablé con tal, ¿no? Eso es muy fuerte, pero siempre creo que eso lleva mucho tiempo, ¿sí? De nuevo, llegar a ese nivel en el que vos podés hacer que una persona se encariñe del personaje que está utilizando, me parece que lleva mucho tiempo de haber probado cosas que fallaron. No digo que no pueda haber una persona que su primer o segundo videojuego le meta narrativa y lo logre, pero en mi experiencia no suele ser es la excepción, no la regla. Eh, Así que, de nuevo, si el foco no es lo narrativo, está bueno darle cierta profundidad a algún personaje. Si el foco es la diversión, de nuevo, lo narrativo queda de costado y he jugado cientos de juegos de los cuales no tengo idea del nombre del personaje, simplemente agarro y me divierto. Vos tenés un programa de música de videojuegos, ¿cierto? Que repasás Sí. las distintas. ¿Y cómo influye la música en la experiencia del jugador? Uf, Eh, ¿Cómo es el papel que juega la música y el diseño? ¿Cómo se logra eso de que la música sea inmersiva sin ser intrusiva? sin ser músico esto, sí soy también un gran amante de la música. Me parece que la música es como comer pizza sin la mozzarella para mí. Eh, Nada, es un pan. Cuando vos le pones la mozzarella y le pones la salsa, es la pizza. Me parece que un juego es un juego, pero cuando le pones la música, ahí tenés la pizza, ¿no? La música es lo que termina de ser, eh, lo que termina de darle la ambientación, lo que termina de darle el tono a tu juego, lo que hace que ciertos momentos que pueden ser muy buenos sean épicos, ¿no? Y encontrar eso no es fácil. Eh, También depende de trabajar con gente talentosa. Me pasó en uno de los videojuegos que trabajé, que era un juego onda Mad Max, ¿sí? Que se veía como el auto desde arriba, y el juego estaba bien, ¿sí? Me gustó desarrollarlo tal. Eh, Cuando le di referencias, trabajamos con un músico muy, muy talentoso que ya venía trabajando en videojuegos. Eso es importante también, porque es como decías vos recién, la música es súper importante, pero no tiene que sobrepasar.
¿sí? No tiene que distraerte de lo que estás haciendo, que es jugar. Y ese balance es muy difícil. Y me acuerdo que al ser un juego que se desarrollaba en un desierto, le pasé un par de referencias sonoras, le pasé música más o menos que yo tenía, y él enseguida vino al otro día, no me acuerdo, fue muy rápido, vino con 3, 4 pistas y esas estaban casi perfectas, no había que tocar mucho más, ¿no? Porque es un tipo que sabía que era lo que buscaba. Por ahí te puede pasar de que vos no sé, trabajás con un músico que justamente nunca hizo música de videojuegos y probablemente va a querer hacer un hit, ¿no? Y que la música sea como la protagonista. En realidad acompaña y en este caso es eso también. Encontrar desde mi lado como diseñador, decir, bueno, a ver, que no pase esa barrera, ¿no? En la cual el tema pasa a ser protagonista, sino que sea una compañía perfecta. Y es eso, cuando encontrás el punto justo, los momentos buenos se van, rompen el termómetro, ¿no? Digo yo. Entonces, está bueno saber mucho de música también, no siendo músico, yo no soy músico, pero sí tener también una amplia cultura musical. En general, está bueno tener una amplia cultura, lo digo así, ¿no? Para hacer cualquier cosa. Con los videojuegos es particularmente cierto, ¿no? Esto de mientras más sepas de música, mientras más variedad de música tengas, mejor. Más lo vas a poder orientar al músico. Y si el músico también encima sabe de videojuegos y, y le das a probar, puede ser incluso que vos ni siquiera le tengas que decir nada. Conozco músicos que han probado el videojuego, se sientan, te tiran ellos la idea y tiran un par de cosas para que vos veas y lo único que uno le tiene que decir es andate más por acá, andate más por allá. Depende mucho con quién trabajes. Por suerte siempre trabajé con gente sumamente talentosa, así que esa parte se resuelve rápido. Pero es cierto que el juego pasa a ser muy distinto en el momento en que le pones música. Muy distinto. Música y sonido, ¿no? El juego empieza a tener otra vida. Es parte de una, como una serie de herramientas que hace un tiempo se le llama como el game feel, no la sensación del juego. Cuando vos le agregás eso, el juego se siente mucho más vivo. Y para mí es fundamental la música. Está clarísimo, ¿no? Por eso me dediqué ahora, como decías vos en el programa de radio, porque justamente cuando uno está jugando, a veces no tenés el tiempo, ¿no? Estás no sé, matando 20 enemigos a la vez y escuchás ahí, la escuchás, no la vís. Yo lo que quiero es, a ver, ahora que tengo tu atención, ¿por qué no la oís? A ver, y encontrar las capas. Y hay una cantidad de cosas. Yo obviamente no escuché toda la música de videojuegos, pero a partir de ponerme a investigar, encontré capas y capas de cosas increíbles que, nada, decía, ah, mira, esto no lo escuché mientras estaba jugando. Entonces ese es poco el objetivo de, de mi programa, ¿no? Empezar a prestarle más atención y darle el lugar que se merece. Muchísimos de los artistas que hacen música de videojuegos no son conocidos. Y me parece súper injusto porque es gente talentosísima. Quiero volver unos pasos para atrás. Vos creo que lo habías mencionado como balance. No sé si tiene que ver con esto, pero con respecto a la jugabilidad y a las mecánicas que se diseñan en un juego, ¿cómo se hace para poder equilibrar el desafío de que sea algo complejo o accesible, que se mantenga al jugador alerta, sin que se frustre? ¿Cómo se manejan esas cuestiones con respecto al diseño del juego? Me sonrío porque justamente fue el tema de clase de ayer y anteayer, así que lo tengo súper fresco. Eh, Depende, como siempre, de cientos de factores, pero en particular, el primer factor que vos tenés que tener en cuenta es a quién le voy a ofrecer este juego. O sea, cuál es el público objetivo de este juego. Vos podés tener el mismo juego y adaptado a distintos públicos, ¿no? A veces, obviamente, por cuestiones de marketing se apunta a un público determinado, pero vos después podés crear una versión de un juego similar, pero apuntado, no sé, a chicos, ¿no? Chicos más chicos. eh, Hoy el público casual, lo que se llama público casual, ¿no? Casual gamer, es el que domina el mercado. Entonces, vos también decís, bueno, ¿qué voy a
a apuntar a la mayoría del mercado o a un cierto nicho de gente que le gusta este tipo de juegos? Bueno, en eso es lo primero que uno tiene que determinar. Por ponerte un caso particular, en un juego en el que yo trabajé que nunca salió, estaba apuntado a chicos muy chicos, 4 o 5 años. Claro, yo cuando lo pruebo, a mí el juego me resulta aburrido, porque era extremadamente fácil, era un juego diseñado para jugar en celulares, con un solo dedo, y, y era muy fácil, obviamente, para mí era muy fácil, más allá que yo soy el diseñador, lo probábamos entre todos, para nosotros adultos era un juego extremadamente fácil, sencillo, y digamos que no causaba nada. Pero quizás, digo quizás porque nunca lo llegamos a probar con el público objetivo por cuestiones de tiempo, y además el juego nunca salió. Eso que yo, para mí, como una persona que tiene mucha experiencia de jugar, se lo doy a un chico de esa edad y se divierte, ¿no? Esto pasa mucho con ciertos juegos, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la saga de juegos de Lego. Las sagas de juegos de Lego están apuntados a la diversión pura. No tienen estado de game over, no perdés. A lo sumo perdés fichitas, pero el juego siempre avanza. Si yo como diseñador debería decir, es terrible eso, porque no hay, digamos, no hay riesgo en perder. Pero analizándolo como desde el lado del marketing, es brillante esa estrategia, porque además están apuntados a que lo jueguen padres con hijos. Lo he hecho yo durante años, jugué con mi hijo juegos de Lego y nos re divertíamos. Entonces, ¿esos juegos para qué están diseñados? Están diseñados para divertirse en familia. Entonces, eso está bien. Si yo te dijera que ese mismo juego lo traslado, lo cambio a un público más, menos casual y más hardcore, como se le suele decir, y te voy a decir, no, este juego es un fracaso, no se lo puedo dar a un jugador hardcore porque se va a aburrir a los 10 minutos porque no pasa nada, así, no tiene desafío. Pero el mismo juego, sin tocarle nada, lo pongo en otro ámbito, en otro contexto y es un exitazo. De hecho, los son. Salen, no te digo cientos, pero en la época salían muchísimos juegos de Lego y la fórmula es siempre la misma. El último que yo jugué es el de Star Wars, que tiene como toda la historia de Star Wars, y en sí es un triunfo, es un juego que está tan bien hecho porque busca eso, busca conectar con el lado humorístico, conectar con el lado familiar, pero trasladado a otro ámbito es un desastre, ¿no? Y lo mismo de juegos más hardcore que son terriblemente difíciles, ¿no? Todo lo que es la saga Souls, por ejemplo, que se lo das a una persona que no está acostumbrada y a los 5 minutos tira el joystick de la frustración. Vos dirías, ¿está mal diseñado? No, no está mal diseñado. No está diseñado para ese tipo de personas. Entonces, eso es lo primero que te define si un juego está balanceado o no. Decir, ¿se lo di a la persona correcta o no? Yo te puedo dar a vos un juego tipo, no sé, GTA, ¿no? Y si no estás acostumbrado a ese tipo de juegos, de nuevo, pues decís, no, che, me abruma, hay mucho. Me pasó de dárselo, no sé. Tengo un cuñado que me pidió una vez, él no juega prácticamente, pero quería investigar en un juego tipo GTA. Y se lo di a los 10 minutos, toma, me dio el joystick, no, me abruma, hay muchas cosas para hacer, hay mucho mensaje. ¿Quiere decir que está mal diseñado? No, no es para él. Incluso a mí mismo me pasan con ciertos géneros. Este tipo de géneros yo encuentro que está bien diseñado, está perfecto, pero no es para mí. Porque, de nuevo, el tipo de diversión que yo busco, o busco diversión en un punto específico, que este juego para mí no la tiene. Pero sí puedo reconocer un buen diseño en un juego que no me guste. Es eso, ¿no? Eso lleva tiempo de estudio también. Normalmente uno como jugador dice, uy, pagué por este juego, me aburre, es una porquería, ¿no? Que pasa mucho cuando vos ves en los sitios de, no sé, tipo en Steam. No, es una porquería, no sé qué, bla, bla, bla. Y normalmente son cosas que decís, y sí, pero era el tipo de juego que compraste, ¿qué pretendías? Eh, bueno, eso yo como diseñador tengo que entender y adaptar, ¿no? Y pensar por ahí, ese mismo juego que yo hice para chicos, si yo lo tuviese que apuntar a otro tipo de público, cambiaba un montón de cosas. Pero como estaba, yo consideraba que estaba bien. Ese es el punto del balance. Entender si al público al que yo apunto le divierte, si lo siente como un desafío interesante. No que a mí me resulte interesante, no que a mí me resulte desafiante, al público.
¿sí? Es como el primer punto del balance. Después es mucho más largo, ¿no? Pero ese sería el primer paso en el que tengo que pararme. Es una obviedad si digo que la evolución de los videojuegos creció a pasos agigantados, sobre todo en los últimos tiempos. Me imagino que también vos acompañaste ese crecimiento a partir de que empezaste a trabajar hasta ahora. Fue la curva muy pronunciada, me parece, con respecto a los cambios tecnológicos y cómo acompañar a los juegos. Y hay tendencias actuales, imagino, con respecto a los desarrollos. Y te quería preguntar a vos, ¿cuál de esas tendencias a vos te parecen más emocionantes y también más preocupantes? Empiezo por la preocupante, las que más me preocupan. La proliferación de todo lo que es juegos play to earn, todo lo que es criptojuegos y todo eso, eh, para mí es un mercado que no solo no me interesa por hobby, sino que me parece nefasto, en el cual lo importante no es el juego. Por eso yo a veces incluso dudo en llamarlos juegos. No, voy a ser absolutamente sincero, nunca jugué ninguno, pero he visto gameplays y tal, y es más divertido ver pintura secarse, ¿no? Porque no son juegos en los que la diversión está, el foco no es que sea divertido, sino que el foco es que generen plata. Entonces, para mí desde ese primer punto, no son juegos. Em, Eso por un lado. Después también toda la proliferación de, bueno, todo lo que tiene que ver con apuestas y todo, pero eso ya no es tanto videojuegos, si bien está medio relacionado porque se utilizan muchos videojuegos eh, para hacer apuestas, ¿no? O para eh, apelar a ese costado apostador que tienen muchos jugadores, ¿no? Esto, por ejemplo, todo lo que tienen juegos como los FIFA, por ejemplo, ¿no? Que tienen esto de comprar las figuritas y que es básicamente una timba, es básicamente un azar de comprar paquetes para que te salga ese jugador, que te salga Messi, ¿no? Esa parte a mí me destruye de que sea lo que domina, todo lo que es microtransacciones que buscan desequilibrar el juego, ¿sí? Hay muchos juegos que trabajan con microtransacciones. En las que son decorativas, lo que es la ropita, la pielcita, el disfraz, no me pasa nada. Sí son, y que suele pasar mucho, que los propios jugadores terminan criticando, estos que tienen esto de si pagás sos mejor jugador, ¿no? Que te da mejores armas, mejores chances. Eso sí, eso me parece que eh, es un costado que está destruyendo la industria para mí. Esa es la parte que más me preocupa. Y las que más eh, me emociona a nivel personal mucho todo lo que es eh, la valoración, no de gente de mi edad, porque en medio por nostalgia, pero sí la valoración de muchos chicos del costado retro, ¿no? Pero no por el puro acto de la nostalgia ni porque se vean como los juegos que yo jugaba cuando era chico, sino porque veo en eso que muchos chicos entendieron que lo importante es que el juego sea divertido, ¿no? No que se vea lindo solamente. Y se puede ver lindo aún con gráficos de hace 40, 30, 20 años. Caso bien claro, uno de los juegos más vendidos de la historia sigue siendo Minecraft, que es un juego que tiene gráficos de PlayStation 1. Entonces, eso me parece sumamente atractivo, pero también viene atado con que no es solamente, pongamos gráficos pixelados y ya, ¿no? Sino que eso también tiene que venir atado con un buen gameplay. Y vengo notando en generaciones nuevas que no vivieron en esa época una valoración cada vez mayor de la jugabilidad por sobre lo visual, ¿no? Que si se ve lindo está bien, pero si no se ve lindo y es divertido, vamos para adelante. Eso me gusta mucho. Em, si bien creo que todavía le falta maduración, ya he probado algunas cosas en realidad virtual. Yo no tengo particularmente realidad virtual porque es bastante caro, pero he visto algunas cosas que me muestran que hay buenas posibilidades, ¿no? De que se pueden hacer
cosas interesantes por ahí. Yo pensé ya que para esta época estaría un poquito más asentado, todavía le falta unos años, pero me gusta mucho todo lo que se viene por el lado de la realidad virtual. Pero me parece que sería por ese lado. Y también empezar eh, me sigue gustando de que año a año muchos de los mejores juegos que se nominan en cientos de listas siguen siendo juegos chiquitos, ¿no? Porque también está este peligro de que los juegos son cada vez más largos y con más gente, y eso está afectando seriamente a la industria. De hecho, han pasado un montón de desastres con juegos que han salido $200 millones y han costado 4 o 5 años de desarrollo, o más, 8 años incluso, ¿eh? Y me parece que el enfocar en juegos que se hagan con menor presupuesto, más chicos, me parece que sigue siendo el objetivo de entender que el juego tiene que ser divertido por sobre todas las cosas. Después la plata que le pongas encima y tal, si no partiste de una mecánica divertida, no hay plata que lo salve. Y con respecto a esto de las mecánicas que vos comentás, ¿qué tanto más se puede innovar o incluso también algo que sea disruptivo? Porque parecería ser que las nuevas mejoras o las innovaciones que van de la mano de los videojuegos tienen que ver justamente con los aspectos gráficos, las posibilidades de hardware que hoy tenemos y anteriormente no teníamos. Igual de todas maneras vos comentabas también que ciertos juegos o ciertas formas de desarrollar pegaron un poco la vuelta, los pixel art o volver a cómo se veía un juego anteriormente. ¿Vos cómo considerás que se podría llegar a innovar quitando los aspectos gráficos con respecto a las mecánicas? Es complicado porque es cierto, estamos viviendo en una época en la que hay mucho remake, ¿no? Que también está muy apoyado en la nostalgia, ¿sí? Decir, este juego fue bueno hace 20 años, bueno, hagámoslo, y normalmente se adaptan algunas cosas, ¿no? Se los hace más rápidos, se cortan tiempos muertos. A nivel mecánicas es bastante complejo, ¿sí? De hecho, uno de los que para mí llegó a darle una vuelta al tema de las mecánicas en su momento fue Nintendo cuando lanzó la Wii. Todo lo que era control de movimiento parecía en su momento ser, uff, es lo que se viene. Y terminó quedando en nada. O sea, en su momento tuvo un auge. La propia PlayStation tuvo su control por movimiento, que era el Move. La Xbox tuvo su propio control de movimiento, que era el Kinect. Pero si te fijas hoy, eso quedó totalmente atrás. Por herencia, la mayoría de las consolas siguen teniendo control de movimiento. Por ejemplo, la Switch, los joysticks de la Switch tienen acelerómetro, pero son contados con los dedos de una mano los juegos que utilizan. ¿Sí? Esto de poder inclinar el joystick y que detecte si lo moviste, o el joystick mismo de la PlayStation. PlayStation 4 o 5 tienen un acelerómetro, pero hoy prácticamente no lo usa nadie. No lo usa nadie. Con lo cual el control por movimiento medio que quedó de nuevo, que parecía ser como, la gran mecánica. Me parece y también en su momento lo que fue pantallas táctiles, ¿no? Apretar cosas en una pantalla parecía ser, hoy ya ninguna de las consolas principales tiene controles táctiles, la única que lo tiene sigue siendo la Switch y no los usa, prácticamente no hay juego que utilice pantalla táctil. Y eso se quedó reservado para el celular. Eh, Me parece que el lado de las mecánicas viene representado por hacer poco, ¿sí? O sea, no sé, con 2 botones o 3, hacer mucho, ¿sí? Con pocos botones, con poco control, hacer mucho. Lo he visto no sé, muchos juegos que tratan de minimizar la cantidad de botones, porque también ese es el otro problema, ¿no? Digo, los joysticks, digo, cualquier joystick moderno, para una persona que no está acostumbrada, ver todos estos ejes y botones y esto le puede parecer, de hecho, le parece, ¿no? 2 sticks, una cruceta, 3 botones acá, 4 acá, 4 más acá, es un montón. Y para mí, me parece que el triunfo es cuando con poco hacemos mucho, ¿sí? Los mejores juegos, de nuevo, vuelvo al caso de los mejores juegos que en los últimos tiempos vienen destacando, suelen ser aquellos que hacen
con poco hacen mucho. No sé, en su momento pienso en Cuphead. Cuphead es un juego plataformero que tenía básicamente 3 controles, ¿sí? Saltar, dashear y hacer un parry, y con eso hacía maravillas y traía un poco esa dificultad de los juegos viejos, que yo dije: "Uy, no, esto no sé, se lo llega a dar a un chico de hoy y no lo va a querer jugar", y pasó todo lo contrario. Cuphead pegó mucho en los chicos, a pesar de ser muy difícil, y me di cuenta que era por eso, porque tiene pocos controles, no hay mucho tiene pocos controles y pasa mucho en pantalla, y con eso se pueden hacer un montón de cosas, ¿no? Entonces, me parece que viene por ahí un poco, el tratar de reducir la complejidad de mecánicas y que con esas pocas mecánicas se hagan cosas divertidas. Muchos de los últimos juegos más divertidos han ido por ese lado. Obviamente también he jugado juegos en los que todo el joystick, incluso hay que hacer hasta combinaciones, ¿no? Y son divertidos, por decirte, no sé, los God of War, el último God of War, Ragnarok y tal, es un juego mucho más complejo, ¿sí? Eh, pero, pero veo por ese lado, ¿sí? Con pocos botones hacer mucho y hacer combinaciones de eso y que responda rápidamente. Creo que viene por ese lado, siempre que lo veo desde mi experiencia, ¿no? Esto que vos comentabas del uso de los joysticks, de los controles, se piensa también la accesibilidad, porque obviamente necesitas 4 dedos para los de arriba, 2 para los de abajo. Llega un momento que ya no tenés más dedos como para poder interactuar con la consola, y también entendiendo que hay personas que podrían tener hasta cierta discapacidad para no poder Sí, utilizarlo. sí, la accesibilidad justo es un tema que lo traté en clase por primera vez hace, justo que lo mencionaste, hace 3 4 semanas, por primera vez di una clase o charlamos, no sé, no es que soy experto en accesibilidad, pero sí es un tema que nunca había hablado. Y salió en una charla, dije, esto amerita un tema. Em, es una muy buena preocupación, pero lo veo desde el lado de las grandes empresas. Todo lo que es diseño indie, ¿no? Todo lo que son juegos más pequeños. La verdad es que hay que reconocer el trabajo sobre accesibilidad lleva tiempo, y si lleva tiempo, lleva dinero, cuesta, ¿sí? No es fácil hacer adaptable un juego, sobre todo cuando son juegos que se basan, por ejemplo, no sé, en lo visual, en los colores, no sé, en la música, es difícil adaptar. Lo que sí, eh, desde mi lado de profesor, he tratado de enfocarle mucho a mis alumnos, chicos, si le van a dar un feedback al usuario, ¿sí? Nunca lo dejen solo en sonido. ¿Por qué? Primero, porque justamente hay gente que, no sé, sorda, o gente que quizás lo juegas en muchos juegos para celular, pasa esto, ¿no? Mucha gente lo juega en silencio porque va en el bondi o está con los auriculares y está escuchando otra cosa. Eh, Nunca basen solo sus juegos en un solo feedback, sobre todo si es solo sonoro. Siempre que viene lo sonoro tiene que haber mínimo una señal visual, ¿no? O si te vibra el joystick. Bueno, no puede ser solo que te vibre el joystick, porque también puede pasar que una persona, si estás haciendo un juego para PC, no tenga joystick. Tiene que haber otra cosa. La conjunción está buenísima, ¿no? Yo he jugado juegos en los cuales, para darte una pista, vibra el joystick, se escucha un sonido y se ve algo. Perfecto. Ahora tenés que pensar en las otras alternativas. Eso sí, lo marqué. Después todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con cantidad de botones o apretar secuencia de botones, eso es más complicado. Todo lo que tiene que ver con daltonismo, por ejemplo, es muy complejo, porque imagínate que diseñar distintas paletas de colores, no digo que sea imposible, pero ya lleva un tiempo más, de nuevo, un tiempo de desarrollo que para juegos indies, o sea, juegos que van a apuntar a un público muy pequeño, puede que no sea lo más adecuado. Sí, por ejemplo, hoy es obligatorio que todo juego tenga subtítulos, que todo juego tenga la opción de subir o bajar el volumen, y que todo juego tenga esto que te decía. Si hay algo, alguna señal que depende de un sonido, tiene que haber también una señal visual, ¿no? Que acompañe. Después todo el resto de lo que es reacomodar el joystick a otras posibilidades, eso ya es más complejo y depende de cada desarrollador. Pero se está avanzando muchísimo en lo que es accesibilidad.
a mí me pareció fantástico. Justamente uno, no sé, el último Last of Us, el Last of Us 2, por ejemplo, o en los propios God of War, Sony hace mucho laburo sobre eso. Tienen lector de pantalla, ¿sí? Lector de pantalla y relato de lo que está pasando. O sea, algunos juegos pueden ser jugados, difícil, pero pueden ser jugados por personas ciegas. Eso a mí me rompe la cabeza. Me parece increíble. Y una de las últimas opciones de accesibilidad, que fue que creo que fue esa la que dio puntapié a la charla, fue en el último, en el Hogwarts Legacy, el de Harry Potter, incluyó una opción de accesibilidad que yo no la había visto nunca, que es contra la aracnofobia, ¿no? Mucha gente que le tiene fobia a las arañas, el juego hay muchas arañas, y pusieron una opción en que las arañas pueden ser reemplazadas por otros bichitos que se ven menos amenazantes. No cambia nada el juego, sigue estando ahí las arañas, lo único que ahora no las ves, porque bueno, hay que entender que hay gente que, que no las soporta, incluso aún cuando sea un videojuego. Eso me pareció fabuloso, me parece que se está avanzando mucho. Y incluso, como te digo, desde cosas más pequeñas como el subtitulado o el hecho no sé, de poder cambiar, no sé, un eje, ¿no? De que en vez de, si mirás para arriba, si mueves el joystick para arriba, mira para arriba, que se pueda cambiar el eje. Eso, todo eso es accesibilidad pura. Y en eso creo que todos los juegos hoy están trabajando mucho. Las grandes empresas lo trabajan mucho, pero sí, es un trabajo todavía eh, de muchos años. Lo bueno es que se está haciendo, ¿sí? Eso sin duda se está haciendo. Te cambio de tema y quería trasladarte la inquietud que tengo con respecto a la adicción de los videojuegos, que siempre fue algo que se mencionó, no es algo novedoso, entiendo, pero yo tengo la sensación que se están haciendo juegos o dinámicas que a propósito fuerzan al jugador a que esté muchas horas activo en el juego. ¿Esto es real? ¿Es una percepción mía? ¿Se trabaja en esto? ¿Es algo de qué preocuparse? No es una percepción tuya. Es parte del laburo, ¿sí? A veces, cuando estamos hablando de buscar que el juego sea adictivo, la palabra adictivo, ¿no? Tiene una connotación negativa. Lo adictivo, si lo tomamos, la percepción general es algo que uno no puede controlar. Y yo estoy buscando que mis juegos sean adictivos. Em, Es es una un, búsqueda entonces. es una Es una búsqueda. búsqueda, es Ok. una búsqueda, pero en esa búsqueda de que mi juego sea adictivo, también hay un balance, ¿sí? Em, Como bien vos decías, sí, hay una tendencia a eso. La mayoría de los juegos gratuitos, ¿sí? Los que te podés jugar en celulares sobre todo, se basan en eso, ¿no? En que sea adictivo y sea tan adictivo que todos los días tengas que volver. Y de hecho, te dan recompensas por jugar todos los días, te dan recompensas por la cantidad de horas. eh, y eso porque necesitan tener una base de gente que esté constantemente jugando. Si no hay gente jugando, sobre todo estos juegos online que dependen de que haya muchos jugadores jugando, si no está esa base, el juego se cae solo. Entonces, están buscados, está buscada esa adicción, pero me parece que eh, mm, depende de una cuestión personal, ¿no? Yo como adulto, obviamente, que juega videojuegos, yo encontré un balance, por algo puedo tener un trabajo, puedo tener esposa, familia, ¿no? Digo, esa imagen que existía, que vos más o menos la entendés porque somos de una generación similar, ¿no? De que el jugador de videojuegos era un tipo encerrado en un sótano que no tenía contacto con nadie y solo hacía eso, existió y existe, pero claramente hoy ya no es la norma, ¿no? Eh, Parte de un autocontrol como jugador y de también hacerle entender, ¿sí? A generaciones nuevas de que los videojuegos son una parte de tu vida, ¿sí? Yo como padre que juega videojuegos y que tengo un hijo que juega y le gusta mucho jugar videojuegos, yo también tengo que tratar de encontrarle un balance. Me parece que en eso, a diferencia de la generación de mis padres, que no entendían cómo yo podía pasar jugando horas, y para ellos, si pasaba más de una hora, yo ya estaba, ¿no? Ya era un caso perdido. No en mi caso en particular, por suerte, yo supe balancearlo siempre desde muy chico, más allá que jugaba muchas horas, supe balancearlo con otras cosas.
pero sí lo veía en caso de amigos y en otros, ¿no? De que, no, se pasa todo el día jugando videojuegos, y lo he visto, ¿no? Hoy ya somos de una generación que ya pasamos por esa etapa y nosotros tenemos que tratar de decirles, mira, esto está buenísimo, es una parte de tu vida, pero no es tu vida, ¿no? Es un trabajo, ¿sí? Como padre, tratar de acompañar a los chicos, de decirles, esto no va a ser el eje de tu vida. Es una parte, vas a divertirte mucho, vas a encontrar un hobby en esto, pero siempre está bueno, todo lo que, otro que se dice, ¿no? Trata de complementarlo con, no sé, con ver cine, con escuchar música, con amigos, ¿no? Eso como padre yo lo tengo todos los días, ese desafío, o sea, existe. Pero desde el lado de diseño también hay una cuestión ética, ¿no? De cómo muchos juegos, sobre todo estos que te decía, los juegos gratuitos, como buscan explotar esas debilidades, ¿no? De ciertos seres humanos a jugar compulsivamente. Eso está buscado de la industria y no es un misterio, no es algo que estoy revelando una verdad oculta. Es algo que está planteado desde el diseño de muchos juegos. Eh, Uno de los últimos juegos que lanzó Blizzard, que fue el Diablo, una versión también gratuita que se llama Diablo Immortal, eh, hay informes en YouTube que los ves y se te hiela la sangre de cómo están diseñados al milímetro cada cosa, cada mecánica, lo que llaman mecánicas predatorias. Está todo buscado para que si no pones plata no te puedas divertir, ¿no? Es un juego gratuito. Eh, todo está desarrollado de maneras de engañar a la mente del jugador, de hacerlo sentir un montón de cosas. Eso es una cuestión puramente ética, ¿no? Uno dice, si yo entro en esta industria, me van a llamar a hacer este tipo de juegos, bueno, yo acepto o no. Pero lo cierto es que está buscado, no es un misterio. Está buscado en los juegos que son, digamos, los juegos tradicionales que tienen un principio y un fin, también está buscado en que el juego sea adictivo, que te genere algo, pero se termina ahí. Una vez que terminaste el juego, se termina, te va a quedar el recuerdo, ¿sí? No está buscado que, no, que lo sigas jugando forever and ever. Pero sí, es una preocupación y es una cuestión también de dónde quiere entrar uno, ¿no? Eh, si uno quiere empezar haciendo juegos de mobile, que es como la puerta de entrada más sencilla hoy, tiene que buscar alguna manera, porque los juegos, habiendo tantas competencias, tiene que buscar alguna manera de destacarse frente a eso y que la gente quiera volver a jugar tu juego, porque si lo pones pago no lo va a jugar nadie, tenés que hacerlo gratuito y que la gente quiera volver a hacerlo. Entonces es como muy difícil, sinceramente es algo muy difícil. Está en vos a ver hasta dónde puedes llevar eso, ¿no? Y después también hay una cuestión de suerte indudable. Yo puedo hacer un juego hermosísimo, un juego divertidísimo, y si la gente no lo juega, queda ahí. Yo, por más que yo le haya puesto las mejores técnicas, ¿no? También hay una gran cuota de suerte en eso. El mercado de celulares es más complejo y el mercado de PC ni te digo, es complejísimo, ¿no? He visto muchos juegos en Steam particularmente que están buenísimos y que no los jugó nadie, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra cuestión, ¿no? Ya es más de mercado. Pero sí, volviendo al inicio de la pregunta, sí, está diseñado para eso. Es un tipo de diseño específico y que cada uno de nosotros como diseñadores lo llevamos hasta un extremo o paramos en un punto de decir, hasta acá llegó. Te quería cerrar con una pregunta que tiene que ver con qué consejo le darías a aquellas personas que quieren iniciar en el mundo del desarrollo de los videojuegos. El mejor consejo es que hagan juegos, que no esperen a que venga, primero que no se queden esperando, ¿sí? A que les llegue una propuesta. Para mí, más allá de que yo como profesor valoro mucho la formación en videojuegos, o sea, yo siempre felicito a mis alumnos que la carrera que eligieron está buenísima, pero también les digo, no esperen a que nosotros les pidamos en un trabajo práctico que hagan un juego. Háganlo ya. Lleguen hoy a su casa y abran un Unity, abran un Construct y pónganse a pavear, pónganse a tocar. El mejor consejo que le puedo dar a cualquiera que me escucha y que quiera hacer videojuegos es sentate y hacelos.
Porque hoy, a diferencia de mi época, ¿sí? En la cual yo soy del año 75, o sea, yo estuve en los 80. Cuando yo tenía 10 años, en los 80 no existía internet. Comprar libros, los pocos libros que había que hablaban de esto, estaban en inglés y valían fortunas. Hoy, con 8, 9, 10 años, abrís YouTube y tenés YouTube y tantas otros, ¿no? Tenés una cantidad de tutoriales gratuitos y de recursos gratis que hoy realmente si no haces videojuegos porque no querés. Y es decirle, bueno, le voy a dedicar muchas horas a esto. Y ese es un problema también, ¿no? De que mucha gente, que yo he visto más por el lado de mi propia experiencia como profesor, a veces muchos chicos se confunden y piensan que hacer videojuegos es me la voy a pasar jugando. Y no, es un trabajo hermoso, es un trabajo divertido, pero es un trabajo y requiere disciplina en decir, me voy a enfocar y esto lo voy a hacer. Entonces, el consejo más simple es, tenés ganas de hacerlo, un videojuego, sentate y hacelo. No sabés por dónde arrancar, metete en comunidades. Hay algo que es buenísimo en las comunidades de desarrollo. Nunca, nunca te van a maltratar porque seas novato. Ese también es un miedo que yo entiendo. El que dice, ay, no, pero si yo no sé hacer nada, no importa. Por ejemplo, en eventos tipo las Game Jams, que son estos eventos en los cuales se hacen juegos en 2, 3 días. Yo he visto o escuchado de gente que dice, no, yo no sé programar, no sé dibujar, no importa, andate igual. Capaz que ese día encontrás que sos muy bueno documentando, capaz que sos muy bueno testeando. Y les vas a estar dando una mano a un equipo de gente y vas a testear y le vas a pasar feedback. Como jugador, digo, ya está. La única habilidad que necesitas es saber jugar. Esa ya la tenés. Entonces puedes arrancar desde tester, por ejemplo. Puedes arrancar, no sé, mirá la pavada que te digo, ayudando, cebando mate, no sé, cualquier cosa. Sinceramente, hacer videojuegos es sentarse y hacerlo, ¿no? No sé si fue Coppola que había dicho en algún momento, Francis Ford Coppola, que decía que lo bueno de la modernidad es que cualquiera puede hacer cine y lo malo es que cualquiera puede hacer cine. Bueno, en los videojuegos pasa lo mismo. Hoy cualquiera puede hacer videojuegos. Lo bueno es que cualquiera puede hacer juegos, lo malo es que cualquiera puede hacer juegos. Pero hoy, sinceramente, hay muchas más facilidades. Como hoy poder filmar una película, la puedes filmar con tu celular. Y puedes filmar una película con calidad, ¿no? Con calidad. No necesitas comprarte una cámara profesional. Bueno, en los videojuegos pasa lo mismo. Tenés una computadora, tenés un teclado, una pantalla y una conexión a internet, ya está. Es sentarte y hacerlo. Después, va a ser mejor, va a ser peor. Pero con la experiencia, con el fallar, yo siempre le digo a los chicos, fallen, pero fallen temprano. Aprendan a fallar temprano. Es la mejor manera de aprender. Ese es mi consejo siempre número uno. Aprender a fallar temprano. Tengo una dinámica para hacer con vos Dale, que tiene que ver para definir cuál es el personaje más icónico de los videojuegos. Si te puedo robar unos minutitos, te voy a compartir dale, pantalla y la desarrollamos. ¿Te parece? dale, dale. Es como una especie de copa. Vamos a arrancar a los octavos de final y se van a ir eliminando entre sí. Lo que te pido es, vas a tener que elegir entre dos personajes que va a Bien. avanzar a una siguiente etapa, pero me tenés que justificar el porqué. En este caso, entre Mario y Link, por ejemplo. Qué difícil. Porque acá, si yo tengo que ir por si yo tengo que ir por el gusto personal, a mí me pegan más los juegos de Zelda por el diseño. Para mí tienen, y son mucho más complejos, pero a nivel popularidad, no puedo negar que Mario gana, no puedo. Sí, si fuera personal, yo me quedo con Link, pero Te, yo voy a lo icónico. A lo te voy, icónico es Mario, sin duda. te voy a hacer un asterisco. Vamos a apuntar a lo personal. Ok, Quiero interpelarte a vos en lo personal para que vos me digas cuál es tu personaje más icónico. ok. Yo me encuentro y encuentro que son más innovadores y más profundos los juegos de Zelda que los de Mario. O sea, me divierto mucho más con los juegos de Zelda que con los de Mario.
Vamos con Link entonces. Vamos con Link. Y me está doliendo, no sabes lo que me duele hacer esto, pero me duele. La intención también es incomodarte un poco Sí, sí, me entonces. duele muchísimo porque yo a Mario lo amo. Tengo muchísimos juegos de Mario, tengo muchas cosas de Mario, pero me duele, sí Pero te tengo. lo Bueno, eliminaste acá, lo acá es más eliminaste en fácil. primera ronda, Mario, pobre. Sí, sí, acá es más fácil para mí. Acá me quedo con Kratos. Me parece que como jugabilidad, sobre todo en los últimos juegos, avanzó muchísimo. Antes, los últimos dos juegos te hubiese tirado más a Lara Croft, pero los últimos dos juegos lograron darle una vuelta de tuerca que nunca me imaginé y me parece que es por donde quiero que siga el personaje. Así que me quedo con Kratos. Vamos con Ryu y Pikachu. Ryu, sin duda. No es que no me gustan los juegos de Pokémon, no me causan nada los juegos de Pokémon. Tengo varios, jugué algunas horas a los juegos de Pokémon, pero es diversión muy pasajera. Los juegos de pelea, en particular la saga Street Fighter, si bien los últimos se han vuelto muy técnicos, o sea, al punto de que me aburren, cada tanto agarro un Street Fighter 2 y un 3 o un Marvel vs. Street Fighter y me sigo divirtiendo y me siguen pareciendo divertidísimos. Así que sin duda me quedo con Ryu. No hay duda, Sonic, pero ni duda. Me aburren muchísimo los juegos de Final Fantasy. ¿Sí? Sí, me aburren muchísimo. Sin duda, Sonic. Uf, qué complicado, me la pusiste de ahora. Ay, 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 qué complicado. Voy a ir por lo más simple y divertido. Sub-Zero me divierte muchísimo, pero voy a ir por Pac-Man. Me duele también, pero voy a ir por Pac-Man. No, hay juegos de Pac-Man que son diversión pura. Sub-Zero o Mortal Kombat lleva un poco más de, de trabajo. Sin duda, Samus, sin duda, pero sin duda, Samus, ¿eh? Sin duda. Soy muy fan de la saga Metroid. Vamos con Samus. Mega Man, sin duda. Jugué todos los Halos, pero no, el personaje no me pasa nada con Mega Man. Así No que te vamos, interpelan. con Master Chief, perdón. Mega Man me interpela. Uf, qué dolor. Y voy a ir a mis fuentes, voy a ir con Donkey Kong. Fue uno de los primeros videojuegos que jugué en mi vida, así que voy a ir a la fuente. Bueno, Me llega más al corazón, a pesar de que Kelly me hizo. Ay, vamos con los Dios, cuartos de final ahora. qué Tenemos a difícil. Link y Kratos. Voy por Link. Voy por Link. Ryu y Sonic. Eh, Voy por Sonic. Es durísimo esto. Duele. Samus. Acá no tengo dudas. Samus es más. Los juegos de Metroid me divierten mucho más. Samus. Eh, Voy a ir por Donkey Kong también. Voy a ir muy Nintendero. Estoy muy Nintendero, pero voy a ir por Donkey Kong. Semifinal. Link Link, o Sonic. Link, sin duda. Y ya sé por dónde voy a terminar. Ya sé con qué. Samus. Samus. Y ahora voy a tener que ir. Y la final es con Link o Samus. Tenés que matar a uno. Me voy a quedar con Link. Link es. La saga de Zelda me representa muchísimo. Me siento muy, muy, muy. De hecho, estoy jugando ahora el último Zelda que salió, el Echoes of Wisdom. Y cuando sale un juego, como que pongo en pausa todo y hasta que no lo termino, no puedo largar. Me generan una pasión los juegos de Zelda que, por todo. No tanto por la historia, no soy muy fan de las historias y eso. De hecho, no termino de entender todo lo que se denomina el lore, ¿no? de Zelda. Pero a nivel mecánica son juegos que impresionantes. El anterior, Tears of the Kingdom, es un juego que me llevó más de 80 horas terminarlo y nunca sentí que el juego se hundía. Cada vez que avanzaba y encontraba cosas nuevas. Y eso, muy pocos juegos pueden mantener 80 horas, que las 80 horas sean divertidas. Y yo siento que la saga Zelda, tengo varios juegos, incluso
en mi colección, y porque son juegos en los que yo sé que pongo la plata y el retorno, la inversión en diversión nunca falla. No tiene prácticamente puntos débiles la saga de Zelda. Así que es una saga que tampoco, que acá en Argentina, por ejemplo, no tiene como mucho conocimiento. La mayoría de la gente no sabe quién es Link, ¿no? Pero bueno, a mí sí, a mí me gusta mucho Link. Una pregunta que me queda en el tintero, no sé si la vas a resolver en algún momento en tu programa de radio o si ya la resolviste, pero ¿cuál es tu música de videojuego favorita? Te puedo ofrecer un ranking al menos de los 3, A ver. 4, 5. Y está muy. La saga de Zelda, sin duda tiene una gran música. Todas las composiciones de Koji Kondo son increíbles. De hecho, ya pasé un tema de Zelda. No el original, pero pasé un cover. La saga de God of War tiene una música impresionante. La saga Uncharted tiene muy buena música. Metal Gear. Y hoy grandes juegos también van acompañados de grandes melodías. Te diría por ese lado, God of War, la saga Mass Effect. Estoy mirando los juegos ahora, me estoy guiando por los juegos. La saga Mass Effect tiene una música increíble. Sí, por ahí, por ese lado. Zelda. La saga de Batman, toda la saga Batman Arkham, una música asombrosa. Tanto lo que es el tema principal como los incidentales. Pero me parece que para mí el que más me pega cuando lo escucho hoy por hoy es Zelda, sin duda. Son muy reconocibles sus temas y a lo largo de los juegos siguen apareciendo los mismos temas. Escuchás ciertas melodías, tiene como melodías muy reconocibles, cosa que por ahí en otras sagas no. God of War también son muy reconocibles. Escuchás enseguida y ya sabes, te traslada ese momento, a esa pelea con ese, ¿no? Son como dos sagas en las cuales la música está muy bien puesta, ¿no? Y por ahí, apelando más a lo minimalista y también que pega duro, es la saga de Last of Us. Y va por otro lado totalmente distinto, ¿no? Va por el lado de lo minimalista, es simplemente una guitarrita y una atmósfera y te destruye. Pero ahí tenés como un top, si querés. Bueno, Dani, te quiero agradecer muchísimo tu tiempo, tu buena predisposición. Espero que te hayas sentido cómodo Sí, re bien. y que haya una segunda oportunidad. Sí, por favor, cuando quieras. David, me encantó, me encantó. Aparte, hiciste muy buenas preguntas. Me pusiste, pusiste en aprietos, eso me encanta, me pones en aprietos porque me lleva a pensar y nada, a veces pensar cuesta trabajo. Me gusta que sea así. Bueno, espero Muy que te haya agradecido. servido. Espero que te haya servido. Sí, por supuesto. Estoy muy agradecido por tu tiempo y bueno, espero que sea hasta la próxima. Dale, gracias a vos, David. Seguimos en contacto. Un abrazo. Adiós. Chao, chao. Sonidos que atrapan.